el ABC de el decreto 0277 del 12 de marzo de 2025. Por favor, Harold. Listo. Este trae una serie, compañeros y compañeras, trae una serie de preguntas, ¿sí? La primera de ellas, que cuál es el sentido de la modificación del decreto. Realmente modifica el decreto 1850, pero hay un mega decreto de educación que compila pues casi todo lo que está ahí, que es el 1075. Entonces existen unas modificaciones. ¿Qué se modifica? Dice que se modifica de los artículos. El inciso A, el horario de la jornada escolar. Y muy claramente dice, la segunda parte dice, adicionalmente con esto, con esta modificación se precisa que cada periodo de 60 minutos de asignación académica docente se destinarán 5 minutos para el descanso. O sea, mira, aquí está diciendo, de otra forma está diciendo 55 minutos de clase. Los momentos de clase son de 55 minutos y se descuentan los 5 minutos a cada una de las clases. No para una actividad lúdica al interior de la clase, sino para el descanso. Entonces, tenemos que estar ahí claros. Ahora, estas modificaciones pues le corresponden al rector realizarlas, pero pues digamos con el acompañamiento del consejo académico, ¿sí? Porque tiene que nuevamente, digamos que cambiar de pronto la intensidad horaria, la duración de las horas, eso tiene que pasar por el académico y por el consejo directivo. La asignación académica, ahí pues hay una modificación, ¿sí? Porque algunos docentes estaban con 24 hasta 26 horas porque el decreto anterior hablaba de minutos. Entonces se hacía la cuenta, entonces si eran 22 de 60, entonces trabajemos 24 de 55, 24 de 50 o 26 de 50. No, vamos a quedar aquí unificados debemos quedar unificados, digamos, con la intensidad horaria. Dice ahí lo resaltado, por favor, bajamos, ese es el inciso B, lo que está en la segunda página. Vamos a ver, dice en una parte ahí, porque el tiempo no nos da, en esta misma línea se asigna el descanso pedagógico dentro de los periodos de clase de cada jornada escolar, el cual deberá organizarse por los elementos del gobierno dentro de la jornada escolar, dentro de la jornada escolar. Entonces, digamos que para quienes han planteado de que, bueno, hacemos los 5 minutos de lúdica y el descanso se mantiene, no porque no harían las 6 horas, sí, sino iría a 6 horas y media. Entonces, lo que hace entender y precisa aún más que son descontarle los 5 minutos y organizar un descanso pedagógico. Hace unos minutos recibí una llamada. ¿Qué es el descanso pedagógico? De cierta manera, algunas cosas de esas ya estaban. El acompañamiento de los docentes. ¿Con qué? Patrulleros ecológicos, patrulleros de convivencia, el repartir los juegos de mesa, los campeonatos que se realizan, dialogar con el estudiante. Esto no implica, y no vayamos a caer, porque a veces caemos en posiciones extremas, que el maestro no puede entonces tomarse una gaseosa o comerse la arepita que lleva, no puede tener la media mañana. Claro que tiene derecho, como igual que los estudiantes, pues a tomar su alimentación, pero sí de estar como en el patio acompañándolos con ellos. Ahora, cada institución en su autonomía puede mirar cómo cuadra esta parte. El inciso C, jornada laboral del docente. Jornada laboral del docente. Se enfatiza, dice el artículo 2.4.3.3.3, se enfatiza en la necesidad de reconocer que dentro de las 8 horas diarias de la jornada laboral, 6 horas son de permanencia continua en el establecimiento. Continua. O sea, si yo arranco a las 6 de la mañana, pues voy hasta las 12. Me decía también una amiga rectora, y tiene también en esa parte de razón. De pronto a veces bueno, la jornada de primaria y de preescolar es más corta para la entrega de niños. De pronto alguien hace acompañamiento en algunas instituciones, también en la salida. Bueno, son 5 o 10 minutos ahí que pueden ser entendibles y hay que tenerlo claro. Bueno, 6 horas dentro, tanto para los docentes de aula,
como para los docentes orientadores. En algunas instituciones, no sé, han creado como, han subido el rol o le han cambiado más bien el rol al compañero o compañera orientadora y lo colocan en el cuadro directivo. No, el cuadro directivo es el rector y los coordinadores, o director rural y los coordinadores. Dice, tanto para docentes de aula como orientadores y docentes de apoyo pedagógico, y las 2 horas restantes estarán destinadas a realizar actividades curriculares complementarias propias de sus cargos de manera autónoma. Autónoma. Autónoma es del maestro. Entonces aquí no es que en algunos colegios, en mi ciudad, por ejemplo, ha sido costumbre trabajar mucho en las tardes citando a los compañeros en Pamplona. No, en este momento podría darse una esporádica y con acuerdo con los maestros, pero ya, o sea, de que haya que todos los miércoles nos reunimos, que todos los jueves nos reunimos, que nos reunimos los lunes y que no, eso ya no, porque cambia de manera autónoma. También algo que algún docente de Sardinata antes me decía, que mi directivo me pide fotos de que estoy calificando en la tarde, no, es de manera autónoma. Bueno, el punto 3, sobre el horario de la jornada escolar, viene la pregunta, ¿quién define el horario de la jornada escolar? Pues ahí, eso sí es potestad de los compañeros rectores y bueno, pasa ahí teniendo en cuenta las instancias de consejo académico y consejo directivo. ¿Cuántas semanas lectivas deben cumplirse según el decreto? Eso no se tocó. Entonces, para que de pronto la mala prensa que nos hacen a los maestros, que esto es para trabajar menos con los niños, no, las semanas lectivas con los estudiantes vienen desde la ley 115 de 1994 y son 40 semanas. La intensidad horaria, el inciso C, la intensidad horaria semanal mínima en educación preescolar, básica y media. Preescolar, 20 horas, primaria 25 horas, secundaria y media 30 horas y media técnica 37. La pregunta C, del inciso D, ¿qué significa descanso pedagógico estudiantil y cómo se incorpora? Ya lo he venido, sí, descontando 5 minutos, el acompañamiento, eso es un descanso pedagógico. Esto realmente en Colombia está muy profundizado y muy arraigado en los colegios salesianos, porque la propuesta educativa salesiana habla del patio como escenario de formación. Eso es lo que se pide, un acompañamiento en el patio. Punto 4, sobre la asignación académica de los docentes. La pregunta A, ¿qué se entiende por asignación académica? Bueno, eso está clara, la carga que tenemos. La pregunta B, ¿cuándo puede ser inferior la asignación académica de los docentes de preescolar y básica? Esto es muy importante. Algunos compañeros nos han dicho, mire, generalmente los maestros, o más bien en primaria, son compañeras maestras y en preescolar, pero sobre todo en primaria. Nos dicen, no, nosotros quedamos igual, de pronto hay una ganancia en bachillerato, pero para primaria continuamos igual, seguimos con las 5 horas. Sí y no, más no que sí, compañeros. ¿Por qué? Porque dice clarito acá que la institución educativa, si cuenta, digamos, con maestros de inglés, con maestros de tecnología, con maestros de educación física, podría, digamos, cargar a ese maestro y disminuir de una forma proporcional en la racionalidad, como lo dice aquí, el número de horas de clase de los otros maestros. Entonces, una institución que tenga docente de educación física y que lo pueda ubicar en primaria, pues entonces la carga ya no sería de 25 horas, sino de 22 y quedaría cargado el otro compañero. Entonces, eso se puede hacer ahí. Dice, acá lo tengo, cuando el establecimiento educativo cuente con docentes de aula para especialidades con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto mejora la calidad, compañeros. O sea, no es lo mismo que yo oriente, sea profesor de sociales y esté nombrado en primaria y oriente educación física. ¿Sí? Yo hago ejercicio y yo pongo a los niños a correr, a que la realice un profesional de la recreación y el deporte. No es lo mismo que yo de pronto prepare mi clase y les dé informática, a que les dé una persona formada en ingeniería de sistemas o como licenciado en sistemas. No es lo mismo tener el docente de lenguas extranjeras a que uno que a duras penas domina el español esté orientando esas cátedras. Entonces hay una mejora. Aquí dice, como por ejemplo, artes, qué chévere, ¿sí? Deportes, lo decía, inglés, tecnología, entre otros, pero también podría ser la de ético-religión que se pusieron ahí.
La asignación académica semanal de los demás docentes de preescolar y básica podrá ser inferior, sin que eso signifique una descarga laboral representativa. Tampoco que se quede con 12 horas, con 10 horas de clase, pero sí pueden bajar 2, 3 horas la carga de los demás compañeros. ¿Quién distribuye los periodos de clase que incluyen el descanso pedagógico? Pues es una función de los rectores, pues en compañía también del consejo directivo, del consejo académico. Sobre la jornada laboral de los docentes, ¿cuántas horas, la pregunta A, cuántas horas diarias deben cumplir los docentes en su jornada laboral? Pues cumplimos 8 horas, solo que 6 van a estar en la institución para docentes de aula y para coordinadores, en el caso de los directivos, rectores, coordinadores, pues las 8 horas, pero el decreto dice que algunas pueden ser afuera porque tienen labores propias de su función que los hacen salir. ¿Cuántas horas diarias de permanencia continua deben cumplir los docentes de aula en el establecimiento? Ya está 6. La siguiente pregunta, ¿cómo contemplan los y las docentes de aula el tiempo restante de su jornada laboral? Entonces, de manera autónoma, 2 horas restantes, 2 horas restantes. Y esto no es que la autonomía, como decía por allá en algún lugar de la Mancha un rector, la autonomía es para mí y aquí tienen que venir. No, pueden haber concertaciones, Dice aquí, estas actividades curriculares complementarias que se realizan de manera autónoma durante las 2 horas restantes para complementar la jornada laboral deben realizarse de acuerdo con los compromisos para la evaluación anual de desempeño laboral acordados con el rector y la rectora. Mire, no vayamos porque aquí sé que puede generarse, no vayamos a utilizar la evaluación de desempeño para generar pánico, por favor. Quienes tienen el rol de direccionar las instituciones educativas, la lógica de la evaluación de desempeño anual de quienes somos del decreto 1278 no es un aparato represivo. Entonces, profe, usted es del 1278, usted sí me viene en la tarde a la reunión. Y si no viene, yo le voy a bajar nota. No vayan a utilizar eso. Y compañeros del 1278, no permitan que utilicen la evaluación de desempeño como un elemento de coacción para que ustedes vayan en horas de la tarde obligatoriamente. Dice, se pueden pactar, se pueden acordar, pero un pacto, yo pacto con Paola, nos vemos a las 4. Si Paola está de acuerdo, sí, profe, nos vemos a las 4 de la tarde. Si yo estoy de acuerdo, listo, Paola ratifica. Pero si a Paola no le sirve a las 4 de la tarde, qué pena, profe, yo no puedo estar a las 4. ¿Eso es un acuerdo o un pacto? Si yo le digo, Paola tiene que estar, es una imposición. Y las imposiciones son para los cuarteles, no para las instituciones educativas. Entonces, ojo ahí, compañeros. Bueno, dice, ¿cuántas horas diarias de permanencia continua deben cumplir los y las docentes orientadoras y de apoyo pedagógico en los establecimientos? Los compañeros de PTA serían los de apoyo pedagógico. 6 horas. 6 horas. No tienen que dobletearse los compañeros. Ahora si una institución tiene las 2 jornadas, acordarán con el rector qué día hace las 6 horas en la mañana, qué día las va a hacer en la tarde, porque tiene que atender a toda la población. Los orientadores son muy pocos en las instituciones. También en apoyo pedagógico lo mismo. La siguiente pregunta, ¿cómo contemplan los y las docentes orientadoras y de apoyo pedagógico el tiempo restante de su jornada laboral? Las 2 horas también en autonomía. Entonces la psicóloga o la orientadora llevará ya esas 2 horas para trabajar con las fichas que recolectó. El de apoyo, entonces, preparar las actividades que tiene para los maestros o para los grupos. ¿Cómo se organiza la permanencia de los directivos docentes en los establecimientos? Aquí, compañeros, les dice que por sus funciones pueden salir. 9. ¿Cómo se organizan las 6 horas de permanencia en las instituciones de doble jornada? Ya lo expliqué, o en el sector rural. ¿Cómo organizar las 2 horas autónomas de trabajo? Las 2 horas autónomas de trabajo se organizan por cada docente para cumplir los procesos. Por cada docente. No dice se le organiza, sino se organiza. Entonces, se organiza es distinto a se le organiza o se le asigna. Y curricular que permitan a cada docente cumplir con sus compromisos y evidencias para la evaluación anual de desempeño. Aquí quedó como mucho en el marco del 1278, no del 2277. Pero repito, la evaluación de desempeño no puede ser un óbice para imposiciones. Y cuando se hagan los pactos, compañeros, miren qué pactan. Porque ustedes en el pacto tienen derecho a aceptar o a rechazar cosas.
lo cual se evidenciará en el trabajo pedagógico y didáctico de los docentes en el aula y en el fortalecimiento continuo del mejoramiento del proyecto educativo institucional, de educación campesina, rural, proyecto educativo comunitario. Bueno, la sexta pregunta, ¿cómo afecta este decreto las escuelas normales superiores? Aquí sí da unos elementos sui generis. Entonces, las normales tienen unos docentes que están en el ciclo complementario. Esos digamos que tienen unas particularidades. Pero los docentes de aula se atienen al punto 2.4.3.3.3. Es decir, en lo referente al cumplimiento de la jornada laboral, es importante aclarar que esta norma aplica a todos los docentes y directivos docentes. ¿Cuál norma? Pues este decreto. Esto se establece sin perjuicio de los acuerdos y evidencias concertadas para la evaluación de desempeño. Repito, concertadas. Entonces, si se van a citar en una normal, por ejemplo, debe ser concertado las dos horas extras. 7. Sobre las 5 semanas de desarrollo institucional establecidas en el calendario académico expedido por la entidad territorial, eso se mantiene, no modifica las semanas de desarrollo institucional. La pregunta 8, ¿el decreto 0277 de 2025 impacta la jornada única? No la impacta, conserva los colegios de jornada única, siguen. Dice, para los establecimientos educativos de jornada única es importante precisar que el decreto 0277 de 2025 modifica exclusivamente el decreto 1850 de 2002, compilado en el decreto 1075. En consecuencia, el decreto 2105 de 2017, que reglamenta la jornada única y también está compilado en el decreto 1075, no tuvo ninguna modificación. Pregunta A. Organización de los tiempos para la alimentación escolar y permanencia de los docentes. Bueno, esos colegios sí tienen una particularidad de acompañamiento, digamos, a lo que tiene que ver con alimentación escolar. Esos colegios, ¿no?, de jornada única tienen una particularidad. Los demás colegios no es que venga, profe, ayude usted a cuidar el PAE. Eso no es función. El PAE lo distribuyen unas empresas que ellos tienen que tener el personal para hacer esos acompañamientos. Bueno, ahí sería. En cuanto a la permanencia continua de los docentes de la jornada única, ahí viene el artículo 2.3.3.6.2.5 sobre la asignación académica semanal de los docentes de aula en jornada única del decreto 1075 de 2015. Es coherente y se alinea con lo definido en el decreto 0277 de 2025 en su artículo 3, cuando menciona el tiempo que dedicarán los docentes de aula al cumplimiento de su asignación académica y a la ejecución de actividades curriculares complementarias en el establecimiento educativo será de 6 horas. O sea, lo que está también la permanencia en jornada única o en lo demás es también coherente. 9. ¿Cómo se realizará el proceso de implementación de las medidas adoptadas en este decreto? Ojo, y lo resalto en mayúscula, negrilla. En primer lugar, es preciso aclarar que el decreto 0277 de 2025 entró a regir a partir de la fecha de su publicación. O sea, los compañeros de las secretarías de educación, los compañeros directivos, que hay que esperar a ver cuándo lo implementan. No, es de obligatorio cumplimiento. Sí, ahora entendemos que decirle, profe, para la otra semana yo ya tenía 24 horas, me cuadra con 22, también es difícil. Estamos finalizando en la mayoría de colegios un periodo académico. Vamos para una semana de desarrollo institucional que va a permitir a los consejos académicos y consejos directivos tomar las decisiones, y yo creo que después de Semana Santa esto ya debe estar operando. Y a las secretarías de educación les decimos que también debe entrar en operación. Ojo, y estemos atentos e infórmenos. No, compañeros, porque esto afecta a la planta de personal. O sea, por cada 11 maestros se van a necesitar prácticamente un maestro nuevo. Entonces, que no vayamos entonces en las instituciones educativas a hacer la jugadita. Ah, listo. Teníamos 3 novenos de 30 estudiantes. Volvamos los 2 de 45. Porque ahí sí impacta negativamente, esa medida sí impacta negativamente por el hacinamiento escolar, va a impactar negativamente a la calidad de las instituciones educativas. Sí, esto no es
incluso eso no sirve ni en la sopa, ¿no? Cuando en la casa que llegó otro más, échele media jarradita ahí. La educación no funciona en esa manera. La racionalidad no funciona de esa manera. Bueno, dice, ahora bien, en el marco de las semanas de desarrollo institucional, más adelante, en las que se define la planeación, formulación, desarrollo, evaluación, ajustes del proyecto educativo institucional y se elabora y se hace seguimiento al plan de estudios, entre otros aspectos, es posible revisar la planeación institucional y generar los ajustes razonables, que es lo que estaba diciendo anteriormente. Bueno,